ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos al aire de Radio Éter, FM 90.5. Estamos en el capítulo número 46 de Ensayo y Error, con la operación de Martín Colombo y mis amigos Rafael Briano, David Brezán, junto a mí, Juan Manuel Méndez, que vamos a hacer el programa que es, como dije, el número 46, sobre la pandemia, y que este programa medio que es hijo de la pandemia, ¿no? Sí. Hoy en las redes sociales lo promocionamos como un poco así, como que sería una especie de terapia sobre nuestros orígenes, porque bueno, posiblemente sin pandemia mediante, esto sería un proyecto que se seguiría dilatando como... Exacto, capaz como que era. nunca saldría a la cancha, capaz, no sé. Porque era un proyecto que estaba hace mucho tiempo, pero estaba ahí en las gateras, nunca salía, nunca. Y tuvo que llegar una pandemia de estas dimensiones para tengamos este espacio. Sí, de alguna manera, al estar, digamos, en el momento que lo pensamos encerrados verdaderamente en nuestras casas, no podíamos decir que no teníamos ese tiempo para pensarlo en serio. Y yo creo que la pandemia quizás también habilitó cierta búsqueda de la radio que también nos interesó a nosotros. O Exacto. sea, se dieron varios factores. Sí, nosotros tuvimos el tiempo para pensarlo, la radio tuvo el espacio, o necesitaba el espacio que nosotros le podíamos dar, y fue como una especie de tormenta perfecta, que se dieron todas las cosas. Pero lo bueno es que más allá de ser un hijo de la pandemia, ya camina, digamos que, y para mí, o por lo menos lo que yo pienso, es que va a tener vida propia más allá de la pandemia, desde el punto de vista de que lo que nos gusta venir a la radio, de lo que nos gusta venir al estudio. Y ¿Vos te acordás cuando empezamos? No. ¿Qué la fecha fecha no, pero fue en octubre. fue? No, yo no me acordaba. Estamos cerca del año. Ajá. Estamos cerca del año. Sí, que arrancamos con contratiempos, que el primer programa no pudimos salir al aire. Es la mejor manera de empezar. Sí. Exacto. Sí, porque solo quedaba mejorar después de ahí. Es como que sos modelo y no es que tenés peligro de resbalarte. Arrancás en la pasarela ya tirado en el piso. Entonces solamente te podés levantar o arrastrarte con garbo, que es lo que estamos haciendo nosotros. Que en el camino aprendimos a hacer muchas cosas, pero no a forrar los micrófonos. Ahí pudiera ver estos desastres. Yo creo que volvemos al nivel inicial. Sí. Y Creo con que asistencia. están ahora, no sé, por ahí Martín Colombo, nuestro operador, que saludamos, tiene la data, pero creo que ya es materia, ¿no? Ya es materia acá en Éter. Los sábados vienen, les ponen una serie, ¿eh? No sé. Sí. Dicen que el Ministerio de Salud está comprando micrófonos de madera para aprender a forrarlos con papel film. Y algunos los quieren usar para otra cosa, para hacerse los que hablan, por ejemplo. Nosotros nos vendría muy bien. Porque ponerle el film al micrófono es como es la parte que no nos gusta de venir. Exacto. Sí. No es para Y es nada como sencillo. aparte es como medio revelador de cómo llegamos al programa. Si llegamos con tiempo, si llegamos bien, si llegamos contentos, tristes, preocupados. Ahí habría gente que se estaría dedicando a leer, como están los que leen la borra del café, los que leen el forrado del micrófono, para ver cómo está la gente. Vamos a hablar de pandemia. Lo que está bueno es que el tema, que por ahí era medio de obviedad tratarlo en el programa 1, lo estiramos hasta el programa 46, y por ahí ahora lo podemos hablar con un poquito más de información, o un poco más... Sí, yo creo que se puede Perfecto. repensar todo, perdón que te corte, ¿no? Pero llevamos tanto tiempo con esto desde marzo del 2020, ¿no? Ya más de un año y pico, que hay como distintos estadios de la pandemia, distintos estadios hasta emocionales en relación a la cuarentena, a lo que está pasando, a las propias enfermedades. Porque acá de la mesa 2 tuvimos COVID y 1 no. Es como pasamos por todo el no estar acá, o sea, de los 46 programas la mayoría fueron desde nuestras casas. Uh-huh. Sí.
Sin embargo, acá se disfruta como en ningún lugar, pero lamentablemente la pandemia nos impidió eso. Sí, también a medida que pasa el tiempo uno también repiensa sus propias actitudes y cosas que se van evolucionando a la par de cómo evoluciona también el conocimiento sobre lo que se trata del virus. Yo el otro día estaba escuchando un monólogo de stand-up de Fernando Sangiao, que es para mí un genio, y hacía un poco de referencia a lo que en el cine vos veías de películas apocalípticas, que era, no sé, un tipo en un auto a toda velocidad y cosas que le explotaban. Y la pandemia era, dice, mi imagen de yo salvando al mundo era yo en pijama en el palier del edificio, pasándole la bandina a un cremón. Y muchas de esas conductas que tuvimos al principio, es como que la pandemia no se fue, pero medio que las dejamos, porque también se empezó a conocer que había determinadas cosas que hacíamos que por ahí no eran necesarias, y otras que sí eran necesarias no las estábamos haciendo. Sí. Porque bueno, yo también voy a hablar un poco de eso, pero era como ir relatando el partido a medida que se iba jugando. O sea, vos ibas, que por ahí los errores que se cometieron, sobre todo desde parte comunicacional del gobierno, es cantar las victorias o hablar de, viste, cuando todavía no había terminado todo. Cuando no había empezado. Cuando no había empezado. ¿Viste? Cuando dice, no prefiero tener así y no llegar a 100.000 muertos. Bueno, yo supongo que ese día pensó que la pandemia Alberto pensó que la pandemia iba a durar unos meses, pero no. O sea. Es que nadie sabía realmente. Y después errores comunes de todos los gobiernos, por ejemplo, la idea de picos. Estuve leyendo así algunos investigadores que escriben, era ridículo, visto en retrospectiva, es ridículo pensar en picos, porque un pico también te habla de cierto límite. ¿Y por qué va a haber un límite? Hemos llegado a un pico, 8.000 contagios por día. Estamos llegando al pico. ¿Qué pico? Si después naturalizamos 28.000 por día durante 2 o 3 meses. Y llegamos a 40.000. Llegamos a 40.000. Sí, sí. Era el pico, y podría no haberlo sido también un pico. También podés tener 70.000. Entonces, incluso en las metáforas visuales que se elegían para describir la situación, había también como una mirada un poco de decir, bueno, estamos pasando lo peor, cuando en realidad en algunos momentos no estábamos realmente ni cerca de la mitad. Inclusive en este momento que hay menos casos que nunca, o que hace muchos meses, tampoco cantaría victoria antes de tiempo. Falta... No, tal cual. Canadá está en la 4ª fase. O sea, nosotros no llegamos a la 3ª, hay países que llegan por la 4ª, siempre atrasados. ¿Dónde está mi 3ª fase? ¿Tercera fase decís o tercera ola? Tercera ola. Fase éramos, la fase 1, 2 era de las de lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Tercera ola, perdón. Está bien, no, porque me quedé Esto pensando. es una radio, hay que hablar con propiedad. Sí. No, porque aparentemente en cuestión de 15, 20 días, 25 días tendría que llegar una propagación bastante extendida de la Delta, de la variante esta. Claro, por eso. Aparentemente, pero no sé, la verdad que no lo sé. Sí, la otra vez escuchaba a Bruno Bimbi, que es un periodista argentino que está en España, y le preguntaban por el tema de tanto cuestionamiento a las medidas de restricciones, ¿viste? Cuando sacaba una medida de restricción y tenías los que se convocaban para protestar y demás, y él decía que una de las cosas que no había pasado acá, o sea, que pasaba acá, era que como al principio fue muy estricta la cuarentena y se demoró mucho, y realmente para los países a los que les recibieron de golpe sin estar preparados, las situaciones fueron dramáticas. Italia, España. Tipo decía, yo vivo enfrente de un hospital, yo veía entrar y salir las ambulancias, veía todo lo que pasaba. Entonces a mí cuando el gobierno me dice adentro, yo adentro. Es como aquellos países que tuvieron una primera etapa dramática, después es más fácil, o eran más permeables a aceptar las restricciones o las cuestiones de las medidas sanitarias, de, por ejemplo, no sé, aperturas y cierres intermitentes. Y acá, como eso, la situación fue dramática, pero no al mismo nivel,
O sea, no tuvimos, no sé, como en Nueva York que encontraron un camión con cadáveres en la calle. Sí, un camión que porque iban alojando cadáveres, que ya no había más lugar donde llevarlos y encontraron un par de camiones frigoríficos con todos los cuerpos ahí, como que se los habían dejado. Y como eso no pasó, acá o sea, más allá de algún caso aislado de alguien que murió en una guardia o de temas puntuales, no hubo no sé, muertes masivas en las calles. Entonces es como que también la pandemia a veces es lo que para uno, lo que tan cerca le tocó. Lo que vive cada Obviamente uno. que el que le perdió un familiar cercano, una persona muy querida, la va a evaluar de una manera, y el que tuvo la suerte de no, la va a mirar con más o menos conciencia social, pero para él va a ser una experiencia totalmente distinta. Sí. También nos sirve para repensar, también voy a hablar un poco sobre todos los análisis que se hacían sobre la pandemia y si nos íbamos a salir mejores o peores de todo eso. Bueno, voy a hablar para mí, yo tengo una idea de cómo vamos a salir, pero quedó muy expuesto en todos los países del mundo, ¿no? Que prevalece en gran medida el egoísmo, la irracionalidad, la mezquindad. Sí, a veces con eso, ¿sabes qué siento? Yo tengo una metáfora futbolística para eso. Viste cuando decía, bueno, esto vamos a salir mejores, es el fin de capitalismo, viste, tiene que venir una nueva cosa. Y yo siento que sos el Elche en el Bernabéu, apretándole la salida al Madrid los primeros 10 minutos, y vos decís, mirá qué bien que estamos, no lo dejamos jugar, ¿no? Viste, ya los tenemos. Pero resulta que vos sos el Elche y después el otro es el Real Madrid y vos te cansás y después te entran por todos los costados. Creo que fue medio así. Al principio era, bueno, mirá qué bueno esto, qué copado que vamos a hacer, cómo se van a caer todas las caretas, y después es, hay un contragolpe, agárrate. Sí, y vamos a ver cómo termina todo esto. Bueno, siendo 22 y 17, creo que, Rafa, no podemos. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo por dilatar tu ensayo, pero bueno, como todo, bueno, llegó a su Vamos a fin. poner una canción de 40 minutos. Una ópera. Bueno, tengo un par de apuntes acá sobre las pandemias, las pestes, las epidemias. No soy virólogo ni médico ni nada parecido, pero estuve leyendo un poco de historia. Obviamente las pandemias, las pestes y las enfermedades han acompañado la humanidad desde sus orígenes, ¿no? No es algo nuevo. Pero voy a hablar de algunas de las pandemias más conocidas y sobre todo me voy a detener en esta última, ¿no? Que es la que vivimos. Una de las pandemias más importantes de la historia de la humanidad, o que más marcó la historia y la demografía europea, fue la peste negra en el siglo XIV, donde algunas estimaciones hablan de que se murió alrededor de un tercio de la población, ¿no? Y fue particularmente tremendo en Francia, en Italia. Quería leer un par de testimonios acá de un italiano del siglo XIV, hablando de la peste negra, y dice: el padre abandonaba al hijo, la mujer al marido, y el hermano al hermano, pues esta enfermedad parecía atacar por el aliento y la vista. Así morían, y no podían encontrarse a nadie que enterrara a los muertos por amistad o por dinero. Los miembros de una familia llevaban sus muertos por una zanja, como podían, sin sacerdotes, sin oficios divinos. Tampoco sonaban a muerto las campanas, y en muchos lugares de Siena se excavaron grandes pozos y se cubrieron con la multitud de muertos, y fallecían por centenares, de día y de noche. Todos eran arrojados en esas zanjas, y cubiertos de tierra, y en cuanto las zanjas estaban llenas, se excavaban otras. Y yo, añolo de Itura, llamado el Gordo, enterré a mis 5 hijos, con mis propias manos. Y así tantos murieron que todos creyeron que aquel era el fin del mundo. Siniestro, tremendo, espantoso, lo que generó la peste negra. Y también, en general, cuando hay una peste, uno de los clásicos de la humanidad es encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Un responsable de la peste. En ese momento, en algunas partes de Europa,
retomaron con un deporte bastante consabido que tienen y que tenían, que era culpar a los judíos por todo eso. Entonces empezaron unos pogroms en las partes de Europa. Los acusaban de envenenar las aguas a los judíos, bueno, los mataban. A veces violaban a las mujeres primero, después los mataban. O los gitanos. Después, bueno, en Argentina la fiebre la fiebre amarilla, hubo varias epidemias, pero sobre todo la de 1870 fue particularmente muy, muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Se murió alrededor del 8% de la población. Y se cree que en ese año y medio que duró la peste, un tercio se dejó la ciudad para huir de la peste. Y afectó sobre todo a muchos barrios donde había inmigrantes españoles o italianos, que eran los barrios donde había peores condiciones de salubridad. Ahí las clases altas de Buenos Aires dejaron de vivir en el sur y se fueron al barrio norte, o lo que después iba a ser el barrio norte, o Recoleta, que era una zona alejada, pero cambió la propia disposición urbanística y social de la ciudad a la pandemia, la fiebre amarilla. Y una breve mención, antes la gripe española, que es como el antecedente de esta, es una gripe muy grave que empezó en 1918 en Estados Unidos, pero le pusieron el nombre de gripe española, y se estima que entre el 18 y 1920, que tenía que ver también con la desmovilización de la gente que estaba en la Primera Guerra Mundial, murieron entre 20 y 40 millones de personas. Entre 20 y 40 millones de personas. Es una cifra monstruosa. Y hablando de la pandemia que estamos viviendo nosotros, hay cosas muy positivas y muy negativas. Lo negativo, vamos a empezar con lo negativo, es, bueno, desde diciembre del 19, que se dio el caso cero, hasta agosto del 21, hasta ahora, han pasado solamente 20 meses, ¿no? Ni siquiera 2 años, 20 meses. Al día de hoy, recién lo acabo de ver, hay 210 millones de infectados. Hubo 210 millones de infectados. En una población mundial de 7.000 millones de personas, hay 210 millones de infectados. Alrededor de 4.300.000 muertos. Han muerto en 20 meses más personas que en la Primera Guerra Mundial por el COVID, que esta gripecina para algunos, ¿no? Que no había que hacer grandes alaracas o había grandes problemas. Bueno, murieron en 20 meses 4.300.000 personas y sigue contando. Pero al mismo tiempo, lo positivo es que la humanidad, o los laboratorios, o el Estado financiando los laboratorios, o la conjunción entre estos, hizo que se descubrieran no una, sino muchas vacunas para pasar desde el 4 de diciembre, que fue donde se vacunó la primera persona, 4 de diciembre, hasta el día de hoy, 17 de agosto, perdón, hay 2.500 millones de habitantes con una dosis y 1.850 millones con 2 dosis. Es decir, el 55% de la población mundial hoy tiene una dosis o 2 dosis en poco más de 8 meses, 9 meses. Eso es algo que nunca ocurrió con otras pandemias, que tan rápido se encontrara, no sé si la cura, pero una forma de mitigar la propagación de esta enfermedad. Y para ir cerrando, si nos van a sacar esta pandemia, nos va a hacer mejores o peores. Y me acuerdo los debates que había en marzo, abril, que había, no sé, Zizek, Agamben, Harari, y otros reflexionando, el coreano que nunca me acuerdo, Byung-Chul Han. ese, y otros analizando sobre cómo va a ser el mundo post-COVID, cómo es el mundo COVID. Bueno, todavía no salimos de la pandemia, pero lo que puedo decir es que es un mundo más desigual que el anterior, donde además hubo un desplome de PBI a nivel mundial gigante, donde se vieron todas las miserias humanas, o gran parte de las miserias humanas, donde hubo crisis políticas y sociales en distintos países del mundo, de los desarrollados, los subdesarrollados, o los emergentes, como se dice ahora, y donde también se ve, para cerrar, digamos, este 55% de población mundial vacunada es sobre todo en los países desarrollados y en los de mediano desarrollo. En África hay países enteros que no tienen ni siquiera una persona con la primera dosis, ¿no? Ni hablar de países como Afganistán, donde además de la guerra civil no hay posibilidad de conseguir vacunas contra el COVID. Entonces, puso en evidencia las miserias de este mundo actual. Y para cerrar bien optimista, hay cosas que... optimista en el sentido negativo, ¿no? Porque no voy a ser optimista en el cierre. Lamentablemente hay cosas que acompañaron a la humanidad siempre,
muchas cosas, pero entre las negativas están las pestes y la guerra. Las pestes y la guerra. Ojalá haya un momento que no exista ninguna de las dos, pero es difícil pensar en eso. Para cerrar, elegí una canción que se relaciona mucho con la guerra de Vietnam, que no fue hecha para la guerra de Vietnam, pero por una película y un documental se la vincula automáticamente con Saigón y la caída de Saigón, ¿no? La caída desesperada, digamos, de la evacuación del personal estadounidense de la embajada y aquellos vietnamitas que habían peleado del lado de los Estados Unidos y que huían frente al avance del Vietcong. Es imposible no vincular, y esto no estoy diciendo original, las imágenes que vimos de Kabul, la desesperación en el aeropuerto, con lo que pasó en Saigón en 1975. Parecería que el imperio o que los Estados Unidos no aprende de sus propios errores, no saca ninguna conclusión sobre lo que significó Vietnam. Se pueden hacer análisis de coincidencias y diferencias entre una y otra cosa, pero lo cierto es que después de 20 años de intervención militar en un país, vuelven al poder aquellos que fueron derrocados en 2001 y encima después de destruir a ese país y con miles de vidas en el medio. Así que vamos a escuchar Painted Black de los Stones. Segundo bloque de Ensayo y Error, programa 46 sobre pandemia. Estamos en el aire de Radio Éter FM 90.5. Nos escuchás por radioetermdp.com. Nuestras redes sociales, que hace mucho que las tenemos medio olvidadas, son tanto en Facebook como en Instagram, @ensayomdp. Este programa en breve, en escasos 24 o 48 horas, también va a estar en nuestro podcast en Spotify. Y la grabación subida a nuestro canal de YouTube, que hoy por cuestiones de logística no pudimos hacer la transmisión en vivo. Me toca a mí. Yo tengo algunas cosas para decir. Estuvo interesante, no sé vos qué opinas, David, lo que dijo Rafa, pero sí. Pero si te parece bien, avanzamos con los ensayos y nos dejamos un ratito para el final. Yo voy a traer un temita que por ahí es preexistente a la pandemia, pero que la pandemia le dio un poquito de inyección. Y es el tema de las fake news o de las noticias falsas y su relación con la pandemia. Bueno, ha habido un montón de noticias falsas alrededor de la pandemia. No viene al caso contarlas, hay un montón. Y como ya dije cuando empecé, siempre hubo fake news. No es que aparecieron las fake news con la pandemia, pero bueno, se potenció o quedó más en evidencia el fenómeno a raíz de esta situación. Es un tema delicado por tres motivos. Primero, por la capacidad que tienen de resultar verosímil algunas de esas noticias falsas, la velocidad de reproducción de las mismas hoy en día en todo lo que es la viralización por redes sociales, y la incidencia que puedan tener en el futuro en la formación de falsas memorias. Hay una psicóloga norteamericana, se llama Elizabeth Loftus, que dice que las noticias falsas van a contribuir a que la gente construya recuerdos y creencias que nunca sucedieron. Una psicóloga cognitiva y ensayista norteamericana. Y dice que eso es así porque la memoria es reconstructiva. No es una grabación que resulta indemne al paso del tiempo. Siempre que vamos a buscar algo en la memoria, ese recuerdo viene diferente y le vamos agregando cosas. Según Loftus, la memoria es como Wikipedia. O sea, vos la podés corregir, pero los demás también la pueden modificar. Y cita un trabajo que hizo ella que se llama Perdidos en el centro, en un centro comercial, ¿no? Es un estudio en la cual un estudiante avanzado de la carrera de psicología, Jim Cohen, el nombre Jim Cohen, fue colaborador de ella. Hicieron una experiencia primero
Cohen convocó a su madre, a su hermana y a su hermano y preparó 4 textos sobre eventos de la infancia de ellos. Y les dio a los 3 6 días para que escriban detalles de lo que recordaba cada uno de esos eventos. De esos 4 textos, una narración era falsa. Una narración contaba la historia del hermano que a los 5 años se había perdido en un centro comercial y que había llorado, se había asustado y que una persona lo había encontrado y lo había traído de vuelta con la familia. Ese evento nunca había existido. El hermano escribió detalles sobre ese hecho. Y luego de que se terminara la experiencia en una reunión, cuando Cohen le dice a sus familiares que un texto era falso, el hermano no identificaba ese texto, que lo tenía con él como protagonista, como falso. O sea, le costó creer que era ese, pensaba que era otro. Eso luego lo replicaron con 24 voluntarios. Hicieron lo mismo, pero con 24 personas. Les dijeron que les presentaron 4 situaciones que supuestamente les habían contado los padres o las madres de estas 24 personas, y con la misma lógica. 3 historias eran verdaderas y una historia era falsa, y era la misma, el mismo tipo, que te perdiste en un centro comercial. Bueno, como resultado, encontraron que el 25% del universo de esa experiencia dijeron recordar el evento falso. Cuando a las 24 personas les dijeron que de esos 4 eventos había uno que era falso, 5 de ellos eligieron uno de los eventos reales como falso y tomaron como verdadero el del centro comercial. Entonces, el peligro de la fake news y todo lo que implica es que van dejando cosas que no sabemos cuáles ni cómo será y no sabemos qué efecto va a tener. Eso se va a descubrir en unos años. Y otra de las cuestiones que vienen asociadas a lo que es la fake news son todos estos movimientos los antivacuna, anticuarentena, los conspiranoicos, las teorías conspirativas. A mí me acuerdo cuando empezaban, me dicen, no, porque esto no hay que someterse a Soros o al nuevo orden mundial, porque esto es algo que se lanzó para... Y vos decís, y ponele que sea verdad, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos? ¿Ya fue? O sea, no vamos a tratar, no vamos a hacer... O sea, supongamos que el virus es falso, es una creación, y supongamos que fue lanzado con mala intención. Hay que hacer algo igual. O sea, no puedes invocar a yo no le creo para no contagiarte. Los libertarios, los anticomunistas, son como un grupo muy heterogéneo que generalmente se juntan todos, pero todos con consignas diferentes. Pero tienen un solo tienen un solo denominador común, que es la desinformación. La desinformación es lo que los aglutina y lo que los hace complejos de estudiar, porque muchas veces las consignas son difíciles de entender. Y también toda esta información yo la encontré en unos artículos escritos por parte de la Universidad de Cuyo, de gente de la Universidad de Cuyo. También estos problemas o estas cosas que uno está planteando, los plantea desde un lugar en el cual le da una importancia que por ahí mucha gente no le da. Entonces, dentro de ese informe había una mención a una carta que firmaron 300 científicos criticando la política del gobierno argentino respecto a la pandemia. Y esa carta, en la encuesta solo el 33% conocía esa carta. Y después había otra carta similar que había firmado más de 1800 científicos avalando las políticas del gobierno, y el porcentaje de gente que la conocía era menor. Y dice, por ahí mucha gente está enroscada en si con la vacuna tal o cual te van a dejar entrar a Europa, y por ahí la mayoría de la gente en realidad estaba esperando saber qué día era el que se iba a cobrar el IFE,
o si seguía el ATP, porque ese era el real problema que tenía. A veces uno está como en un microclima que solo puede mirar la realidad propia y no la de los demás. Así que, para cerrar, y teniendo un poco en cuenta esto de la fake news, yo elegí un tango, pero en versión de Los Piojos, que el tango de Gira Gira, por eso de que verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Programa 46 sobre pandemia. Vamos sin prisa pero sin pausa al ensayo número 3, que es el de David. Así que arrancá y después debatimos al final. Dale. Bueno, yo arranqué por un lugar parecido al de Rafa, aunque tratando, no exprofeso, pero digo, puse el ojo en otras cuestiones. Primero, en esto sí coincido en que las grandes epidemias parecen como en principio grandes niveladoras, pero son siempre, esta es como la tesis de lo que voy a decir, siempre al final son como un empujón más a las clases dominantes o a los pueblos dominantes de algún momento, ¿no? Las muertes masivas como que parecerían ser muy democráticas y ceñirse sobre todo por igual, como bueno, finalmente lo hace por ahora, pero digamos las impresiones iniciales de estas muertes masivas como que no tendrían que desviarnos de los efectos justamente pronunciadores de las desigualdades y de como catalizar ciertos procesos sociales que ya vienen de alguna manera sucediendo. Y también quería pensar, bueno, justamente en este sentido, como algunas epidemias naturales y otras epidemias o coadyuvadas por algunas circunstancias sociales o directamente producidas, sí son, digamos, parte del plan de ciertos sectores dominantes para perpetuar su dominio, ¿no? O su posición privilegiada. Tan siquiera podríamos empezar, digamos, por la antigüedad, cuando en los sitios a las ciudades revoleaban con las catapultas a los cadáveres putrefactos de su propio ejército. Siempre en los asedios hay enfermedades y hay pestes. Bueno, los que morían apestados los revoleaban para el adentro de las ciudades con las catapultas para empezar a infectar esas ciudades o envenenar los pozos, digamos, tácticas antiguas de guerra química. Que bueno, justamente en este caso usan las epidemias como un arma de guerra más, ¿no? Volviendo al caso, que lo que pasa es que es muy pregnante, ¿no? El caso de la peste negra. ¿Qué tipo de procesos se vio facilitado o se vio acelerado por esta mortandad? Y por lo que estuve leyendo, en buena parte ayudan al crecimiento y al ascenso de la burguesía y a la caída del poder de los señores feudales. Y estamos hablando de 1380 más o menos, es decir, plena Edad Media si se quiere, pero ya preanunciando el Renacimiento y algunas cuestiones diferentes. Entonces, ¿qué cosas son las que van a ayudar a que esta nueva clase dominante empiece a emerger y la clase dominante, que era hasta el momento los señores feudales, empiezan a caer? En principio, esta mortandad tan grande lo que hace es que se pierden cultivos, quedan tierras sin cultivar porque no hay gente que lo haga. Los campesinos están o muriéndose o ya muertos o abandonando los campos para ir a las ciudades a buscar, bueno, un poco de asilo, un poco de comida, lo que fuera. Quizás uno lo pensaría, no la solución más inteligente, ¿no? Ir al medio de una ciudad donde las condiciones de higiene son todavía peores, pero bueno, era lo que pasaba. Entonces quedan un montón de tierras sin cultivar, que baja el nivel de ingresos de los señores feudales, sube el poder y la influencia de los grandes mercaderes, que son los que dominan las ciudades, y bueno, finalmente empieza incluso a haber una suerte de trabajo asalariado, porque los señores feudales tienen como que pagar para que la gente venga a cultivar a sus campos. Los mercaderes empiezan a invertir en esos cultivos. Digamos, cuando las cosas se normalizan, tampoco vuelven a ser como antes. Y otras cosas que van cambiando, y es muy loco, esta presencia, digamos, constante
de la imagen y de la constatación de una vida que es corta, de la sensación de que te podés morir en cualquier momento, también genera en algunos sectores como un relajamiento moral y una cierta caída del dogma religioso. Si bien la peste podía verse como una suerte de castigo de Dios, muchos lo veían así, otros, como bien dice Rafa, culpaban a los judíos, pero bueno, una suerte de castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Otros ya ven que, bueno, mira, la vida en la tierra es muy corta y lo más probable es que termines hecho pelota, muriendo joven. También se pierde una cuestión de sentido, ¿no? Hay una puja por el sentido de trascendencia a partir de las construcciones de tumbas o las grandes obras del Renacimiento. Después por el hecho de decir, bueno, nos vamos a morir rápido, ¿qué queda, no? Pero en otros, ya les digo, esta cuestión de abandonar cierto ordenamiento moral muy rígido de la Iglesia y darse un poco más mientras se pueda, los placeres terrenales. Y por último, un asentamiento bastante grande del individualismo. Hubo algo que leyó Rafa, esto de, bueno, los esposos abandonan a las esposas y los hermanos a los hermanos. Bueno, se empieza a generar también una cuestión de individualismo cada vez más grande, en principio de abandono de esta idea comunitaria, pero también esto, ¿no? De decir, o te salvás o te enfermás, depende un poco de vos, un poco de la suerte. Estamos cada uno librado a su suerte, que cada uno viva lo mejor que pueda. Dentro de esto, un gran inspirado por la peste negra es Boccaccio, quien escribiera el Decamerón. El Decamerón es una serie de cuentos que están situados, digamos, la ficción los pone en un lugar al que huyen unas jóvenes y unos jóvenes de la nobleza, digamos, huyen de la ciudad, digamos, las clases poderosas un poco se van a sus dominios del campo, y para matar el aburrimiento empiezan a contar cuentos que, muy suave leído desde hoy, pero empiezan como a socavar la manera de narrar y un poco también el basamento moral religioso, tanto de las narrativas como de la vida cotidiana. Otro momento clave en el que las epidemias facilitaron el ascenso de las clases, en este caso de los pueblos dominantes, fue la conquista de América, ¿no? La viruela, como una epidemia que la llevan los europeos, una epidemia que había azotado en realidad a todo el mundo salvo América y Oceanía. En los españoles podía llegar a ser una enfermedad mortal o podía llegar a ser una enfermedad con algunas secuelas, pero no mortal. Cuando llegan a América, los nativos, digamos, no tenían ni medio anticuerpo contra la viruela, entonces rápidamente mueren millones, ¿sí? En plena guerra de conquista, ¿sí? Se calculaba para 1520, que es cuando están peleando por Tenochtitlán, actual México DF, digamos, 2 o 3 millones de nativos mexicanos muertos de viruela, ¿sí? También fiebre tifoidea, había algunas otras, pero la viruela como principal protagonista en este caso, tomada también como una cuestión de Dios nos favorece y estos salvajes están como apestados, vamos bien, y visto también por parte de los propios nativos como una especie de maldición o de castigo. Y hablo de epidemias también facilitadas o producidas porque se comenta que no solamente en ese sitio de Tenochtitlán y en esas guerras, sino en otros tratos con sociedades de nativos americanos, la viruela ha viajado, por ejemplo, en tejidos que han intercambiado con los colonos, digamos, y en algunos casos se calcula que un poco sabían que iban ahí algunos objetos y prendas apestados, y también sabían que es un polvorín, digamos, en un pueblo que, como dijimos, por su propio, entre comillas, aislamiento, no había generado ningún tipo de anticuerpo. Y una segunda epidemia, quiero hablar de una segunda y una tercera epidemia también, que pueden llegar a ser pensadas como un arma de conquista. La segunda gran epidemia es, a mi manera de ver, el alcoholismo, ¿sí? La venta y el consumo de alcohol como parte del intercambio comercial con
los nativos americanos, digamos, de Norteamérica, Sudamérica, de todos lados, se convirtió en muchos casos en una epidemia de alcoholismo que como descabeza la vitalidad de las sociedades o de los pueblos indígenas que, bueno, pasan a convertirse un poco en marginales de la nueva sociedad, pero no solamente por su posición de conquistados o de posición étnica, sino que llegan empobrecidos, enfermos y en buena parte alcohólicos, ¿no? No es un detalle, digamos, el alcoholismo fue una cuestión tremenda, por ahí más ya para el siglo XVIII y XIX, ¿sí? Y una para el siglo XX está la acusación, nunca del todo comprobada, pero bastante creíble, que la difusión del crack, sobre todo en las ciudades con una alta población afroamericana en Estados Unidos, no sé si producida, pero un poco facilitada, un poco haciendo la vista gorda por parte de las autoridades policiales, porque también es un momento de efervescencia política, de efervescencia social, de lucha por los derechos. Bueno, generar que buena parte de la población se vuelva también adicta al crack y se convierta prácticamente en un desecho humano, se considera por muchos como una especie de arma química que se ha usado contra las poblaciones. Estamos un poco llegando a la hora, así que voy a tratar de hacer un cierre medio rápido. Sobre la pandemia actual, también refuerza algunas tendencias que ya estaban ocurriendo. Digamos, ¿quiénes son los grandes ganadores de la pandemia? Obviamente las empresas farmacéuticas, pero también las grandes corporaciones dedicadas digamos, al negocio tecnológico, ¿no? De plataformas o de producción de todo tipo de soporte, de redes, etcétera, que han sido, digamos, enormes ganadores. No en vano Jeff Bezos acaba de gastar como $7.000 millones en pasear un rato por el espacio, porque puede porque sus empleados no pueden comprar ni siquiera las cosas que ellos mismos están transportando por Amazon, ¿no? Pero digamos, es una tendencia que ya venía ocurriendo, pero que la pandemia un poco facilitó. Una consecuencia muy negativa entonces de todo esto es también generar una suerte de pensamiento darwinista social, que es que los que están arriba, que los que se vieron beneficiados son los más aptos, son los que pudieron adaptarse, cuando en realidad tenían, digamos, las condiciones para resolver mejor la problemática de la pandemia antes de que sucediera, y no es tanto una cuestión adaptativa. Quiero cerrar, vamos directamente a ir a la canción. Yo sí voy a cerrar de una forma un poco más optimista, que es con un nuevo tipo de plaga, la plaga de la juventud, la plaga del... Estamos llegando al final del programa 46 de Ensayo y Error sobre la pandemia. Yo siempre me voy contento por los compañeros que tengo y un poco triste por lo que yo escribo, pero no importa. Me gustaron mucho los dos ensayos. Vamos a ver respecto de esta, por ahí en el programa 460 podemos tener alguna definición de finalmente si se rompió alguna estructura o no. A mí me llegó por WhatsApp que para el 96% de los marplatenses este fue el programa sobre la pandemia, el mejor programa jamás escuchado. Porque jamás lo escucharon. Pero una cosa que nos quedó afuera es los cambios que está trayendo en lo que es en el ámbito laboral. Sí, un temazo. Trabajar la de educación, casa. Sí. Y la tecnovigilancia también, ¿no? Todos los dispositivos, en algunos, o por ejemplo en China, que gran parte del poder controlar la pandemia fue porque pueden controlar mucho más la población con estos dispositivos que tenemos todos, digamos, pero hay mucho para hablar al respecto. Sí. Y sobre todo la ruptura de la ilusión. Vieron que las primeras 3 semanas de la pandemia, sobre todo las primeras 3 semanas que llegó a Europa y un poco a América,
La idea era, esto es como una venganza de la naturaleza, fíjense cómo ahora estamos todos en Sí. casa y hay unicornios Sí, sí, trotando por las Los patos en Venecia. esa lobos cosa. marinos en Sí. el edificio Habana. Pasó un mes, se fueron a la mierda los animales, volvió lo de siempre. Sí, sí. Se quedó algún unicornio. Está De hecho, volvió Sochori, peor, está en volvió la peor parrilla de porque- Sochori y de Dorapa. Salió. ¿No sabes que eso te lo escuché decir? Pero en ese momento, que tiene mucho mérito, al Julio Velasco, que era entrenador de la selección de vóley, dijo, no comamos el cuento de Venecia con el canal LIP y demás, porque eso, nada, vuelve todo para atrás otra vez. Y sí, efectivamente fue. Aunque hace poco los lobos marinos acá siguen jodiendo y se subieron a otro auto hace poquito, ¿no? Como fue al principio, salieron. Como que están explorando un poco más allá de los Pero límites ahora que la tenían. diferencia es que en vez de ser un encanto, la gente pide mano dura y pide que la policía les pegue 2 tiros. No, y que por ahí ahora están ahí donde están, pero por decisión propia, porque salen, ven lo que hay y dicen, no, ya fue, volvamos. Perdón, tampoco hablamos, o lo mencionamos así muy por costado, de los presidentes, los primeros ministros y las decisiones que han tomado sobre la pandemia, desde las más criminales a un poco más de cuidar a la población y toda la polémica que eso se ha generado al respecto, ¿no? Sí, da para hacer un Pandemia 2 Sí, en cualquier sí, momento. Sí, pues yo me quedé con un tema colgado que es muy interesante, la hambruna de Irlanda y una pandemia pensada como una peste de las plantas, ¿no? Todas las plantaciones de papas se hicieron pelota. Digo, algo que no ataca directamente al humano, pero que ataca a lo que consumimos y que Bueno, mató 1,5 millones de personas de hambre. Sí, sí. podemos después debatirlo y tenerlo de comodín o ir directamente en las próximas emisiones. No en la que viene ni en la que sigue, porque vamos a tener invitados. Que, bueno, uno es un amigo querido y entrañable. Que, bueno, vamos a hablar del programa que viene, del disparador Anécdotas. ¿Se anima? ¿Se anima al final? Se ¿Está anima, confirmado? se anima. Es el uno. Es el uno de contar anécdotas y de hacer aparecer recuerdos de cosas que no existieron. Así que Ese sí le hace la encuesta. tiene decís un vos. poco de conexión sin querer con lo que yo dije. Sí, sí. Así que el martes que viene Matías Fajardo va a estar acá y bueno, y tenemos una sorpresa para el fin de mes, alguien de esta casa, de esta radio, que va a venir a colaborar con nosotros, pero vamos a dejar la incógnita una semana más. Muy bien. Así que bueno, gracias Martín Colombo por la operación y a todos ustedes que están escuchando les deseamos buenas noches y los esperamos en el programa 47 de Ensayo y Error sobre anécdotas.